Rosy Sánchez, ya la veo en exteriores. Buen día, Rosy. Gracias, Never, muy buenos días. Saludamos a todos quienes nos siguen a nivel nacional. Jornada muy agradable en la ciudad de Tarija, con por supuesto un sol radiante, y por lo menos hoy tendremos un clima prácticamente una de las temperaturas más altas, ¿no? Llegando hasta los 30 grados centígrados. Y la población está saliendo un tanto menos abrigada con esta temperatura que va mejorando en nuestra ciudad. Sin embargo, en el tema pues también político se torna un tanto más candente. Ya el movimiento al socialismo, bueno, en este caso los ex militantes del movimiento al socialismo, de ahora Evo Pueblo, ya han inaugurado su primera casa de campaña para fomentar al voto nulo, por lo menos a nivel nacional. Sin embargo, escuchábamos al candidato también de Tuto Quiroga, el candidato en Santa Cruz, que visitando Tarija, Branko Marinkovic, indicaba de que prácticamente no habrá, por lo menos, repercusiones, o no afectará a la votación que se vaya a realizar el 17 de agosto. Sin embargo, vamos a conocer cuáles son las repercusiones respecto a estas declaraciones de ver que ha emitido justamente la presidenta del Perú en pasados días, y que ha generado también rechazo de algunas autoridades nacionales. Vamos a consultar a algunos candidatos, a algunos parlamentarios actuales también, qué opinan acerca de estas declaraciones que se ha vertido y que ha generado también conmoción en la población. A ver, está la diputada Alexandra. Vamos a esperar, Rosy, aguárdeme tranquila, no se desespere. Hoy tendremos el tema para analizarlo y justamente vamos a entrar en contexto esta mañana. Lo tengo a Pablo Canedo, que ya está con nosotros esta jornada justamente para analizar el tema, las declaraciones de la presidenta del Perú. Pablo, buen día, qué gusto saludarlo, bienvenido esta mañana. ¿Cómo está nuevamente acá en el programa? ¿Cómo le va? Estamos aquí contentos pues de compartir contigo nuevamente un momento de análisis. Muy bien. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo justamente con la situación de estas declaraciones de Cristina, o mejor dicho, de Dina Boluarte, presidenta del Perú. ¿Qué decía la presidenta del Perú? Escuchemos y luego analizamos. Inversiones sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más. Querían convertir al Perú en un país fallido, es decir, en un paria internacional. Sin embargo, entre preferir la incomprensión de algunos y mi mandato ante la patria, preferí cumplir el deber de recuperar el país, este Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los organismos constitucionalmente autónomos y todas las instituciones se mostraron a la altura de su compromiso y defendimos juntos la Constitución, iniciando el camino responsable hacia la estabilidad democrática. ¿Qué ha generado estas repercusiones, estas declaraciones de Dina Boluarte? Hay ya repercusiones a nivel nacional. Hace horas el presidente Arce recién emitió pronunciamientos. Sin embargo, desde diferentes esferas del gobierno han rechazado sobre esta forma de las declaraciones que han sido cuestionadas. ¿Cómo se entiende esto, Pablo? Justamente tras las relaciones que tenía Bolivia, ¿cómo se puede lecturar este tipo de aseveraciones que hace la presidenta del Perú? Bueno, hay que entender que una presidenta o presidente va a tratar siempre de convencer a su audiencia nacional con análisis que puedan ser, en este caso, pues totalmente irrisorios, ¿no?
para un país como el nuestro, donde tenemos además una historia en común con el Perú, una muy rica historia común con el Perú, y además no solamente una historia como tal, sino hemos sido parte del mismo territorio, ¿no? Bajo Perú, Alto Perú, y nos une aún más un compromiso de desarrollo comercial, porque evidentemente el Perú hoy por hoy está recibiendo uno de los grandes puertos inaugurados en el pasado mes de noviembre del año pasado, que sin duda va a cambiar el comercio en Sudamérica, ¿no? Entonces, hay que entender estas declaraciones como declaraciones netamente políticas, por supuesto absurdas, y que deja mal parada a la propia presidenta por el hecho de que deja ver que no hay una comprensión de la importancia de justamente esto, ¿no? Una hermandad de países, una vinculación histórica, un futuro promisorio de ambos, y que sin duda va a enfrentar con problemas como tiene que ser. O sea, la evolución de los pueblos se genera normalmente con crisis, pero para nada descartar la importancia de lo que es Bolivia y Perú en una importante vinculación bilateral. Bueno, vamos a ir con Rosy Sánchez. ¿Qué dicen los parlamentarios en Tarija, Rosy? Gracias, Never. Estamos ya con la diputada Alexandra Centeno. Diputada, ¿cómo evalúa usted por lo menos estas declaraciones de la presidenta del Perú? ¿Podría tener un impacto negativo en la imagen de Bolivia? ¿Qué considera usted al señalar prácticamente que Bolivia es un estado fallido? Bueno, referente a ese tema, yo creo que ha habido siempre buenas relaciones con el departamento, con el país vecino Perú. Lamentamos un poco de sus declaraciones, pero realmente Bolivia está pasando en una situación realmente complicada, una situación en la cual no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay un tema de los órganos del Estado, independencia. Se está viendo totalmente una irregularidad a nivel nacional que está repercutiendo a nivel internacional con tema todos los casos que está pasando. ¿En esta situación considera que amerita, o por lo menos el fallido, por ejemplo, la palabra, ¿no?, que se ha dado, que es bastante fuerte? Claro, sí, realmente nosotros vemos que la situación no está bien de poder manifestarse de nuestro Estado plurinacional en Bolivia, pero realmente deja que decir a nivel internacional de todo lo que está pasando en nuestro Estado boliviano. Realmente preocupa esta situación, pero lamentamos el actual también de la presidenta. ¿Podría afectar la relación diplomática entre Bolivia y Perú, tomando en cuenta que ya el presidente se ha manifestado en rechazo a esta declaración? Bueno, yo creo que el presidente Lucho ha perdido totalmente la credibilidad a nivel internacional por el tema de que ya no hay apoyo ni siquiera de los países vecinos, porque realmente Lucho Arce solo se ha enfocado en sus intereses particulares, más de la necesidad del pueblo. Ustedes mismos conocen de la situación que está atravesando nuestra Bolivia con tema de la crisis económica, la escasez de gasolina, y realmente esta relación afectaría mucho con tema de los países vecinos, porque realmente entra también, ¿no?, recursos, quizás el tema de algunos complementos, como manifestaba también el compañero que está ahí, ¿no? Pero realmente deja mucho que decir, ¿no?, las declaraciones, pero el presidente Lucho, realmente él está muy equivocado en todo lo que él habla también, porque no es una persona confiable ahora en nuestro país, ¿no? No da la credibilidad, no muestra la confianza al pueblo boliviano, y es por eso que están manifestándose de esta manera en otros países. Never. Muy bien. Pablo, en este caso justamente las declaraciones vienen en un momento no muy tranquilo en el país, donde hay cuestionamientos por el tema de las políticas del socialismo, lo han comparado con Cuba, con Venezuela. ¿Tú crees que a nivel internacional es justamente Bolivia vista de esa manera, que estamos viviendo un socialismo en Bolivia? Bueno, estos 20 años se ha caracterizado por comparar a Bolivia con la línea ideológica del socialismo del siglo XXI, por supuesto, ¿no?
pero cada país tiene pues un desarrollo diferente y la economía es la que manda. Entonces, estos 5 años no podemos dar buenos resultados con respecto a la administración por el hecho de que la economía tiene pues un fuerte componente que hoy ha debilitado la confianza en la administración del gobierno, en este caso del presidente Arce, ¿no? Ajá. Pero bueno, fíjate vos los ciclos, ¿no? Podríamos decir que en este momento, con lo que está pasando en la Argentina y nosotros como región fronteriza, y las modificaciones que tiene la macroeconomía argentina, fíjate el bien que le está haciendo a Tarija. Claro. Porque virtualmente tienes aquí la cantidad de turistas, un despegue diferente que está ayudándonos justo en una situación en la que podríamos decir que estamos en uno de los peores momentos, especialmente por el cambio o por el tipo de cambio y la ausencia de combustible, ¿no? Sin embargo, tenemos turistas registrados como récord dentro de lo que ha sido los últimos 40, 50 años en Tarija. Entonces, hay que analizar con más cuidado qué es lo que en sí la economía te genera como periodos positivos y qué es lo que te va a generar como aspectos que son ya de cuidado, ¿no? Muy bien. A ello, mira, yo les recomiendo escuchar estas conversaciones que están siendo patrocinadas incluso por la CAINCO, por las diferentes instituciones del empresariado privado, de Martin Rapp, no sé si lo has visto, estuvo aquí en Tarija hace un par de semanas, que nos dice, bueno, señores, cuando la economía cambia es el momento de que entremos a convertirnos en articuladores de otro concepto. El dólar no va a volver a 6.98, nos olvidemos de eso. Se va a estabilizar posiblemente en 10, en 11 o en 12, y la economía que conocíamos en los últimos 18 años nunca más va a ser la misma. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para crear las condiciones de generación de riqueza con las nuevas condiciones que va a tener la economía boliviana? Ese es el debate. Escuchemos lo que dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina, sobre las declaraciones de la presidenta del Perú. De la independencia del Perú, lamentablemente, hubo una declaración emitida por la presidenta Dina Boluarte sobre Bolivia, y evidentemente fue en ocasión de su mensaje a su nación. Y nosotros rechazamos dichas declaraciones porque para nosotros son totalmente inadmisibles. En ese sentido se le ha expresado al encargado de negocios de Perú. Ustedes me preguntarán cuál es la siguiente etapa. Asimismo estamos convocando, en ese sentido, a la encargada de negocios de Bolivia en Perú. Ella vendrá a darnos un informe en detalle sobre la situación, porque obviamente este tipo de declaraciones no podemos aceptarlas. Somos dos países hermanos que hemos estado manteniendo un diálogo fructífero. Hemos construido una agenda técnica altamente positiva para un tratamiento en sentido económico-comercial, sobre nuestros límites y fronteras, aguas internacionales y otros temas. Inclusive la ALT compartimos el lago Titicaca. Por lo tanto, para nosotros es totalmente sorpresivo y nos llama poderosamente la atención. Asimismo, queremos manifestar con el hermano país del Perú, con el hermano pueblo del Perú, compartimos una historia. Imagínense, estamos a punto de cumplir 199 años de nuestras relaciones diplomáticas. El próximo año serían 200 años. En ese sentido, hay una agenda inclusive de confraternidad, de integración y de fortalecimiento en la integración regional. Somos miembros de la CAN y compartimos una agenda común, de interés común. Además, somos miembros del Consenso de Brasilia, de la CELAC. En ese sentido, nosotros queremos manifestar que hemos transmitido esto al gobierno del Perú a través del encargado de negocios. Eso es ante todo, y bueno, estoy... Bueno, ahí las declaraciones justamente del viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina. Rosy Sánchez, cierro con usted. ¿Habrá pronunciamiento en la Asamblea Plurinacional? ¿Qué es lo que se tendría que ocurrir tras este tipo de declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte?
Bueno, diputada, ¿se van a pronunciar como asamblea? Bueno, por el momento todavía no se ha emitido ningún criterio respecto a estas declaraciones. Sí, sobre ese tema yo creo que lo vamos a tocar en una reunión de bancada allá a nivel nacional. Vamos a analizar sobre esta situación para poder pronunciarnos. Nosotros somos respetuosos también de la asamblea, en la cual también debatimos, tocamos de varios temas. Entonces de ahí yo creo que saldrá un pronunciamiento. Pero de la asamblea, ¿cuánto? Yo creo que estos días ya nos van a llamar a la reunión. Tenemos también de viaje a Sucre, ¿no? La otra semana. Así que también unos días antes tenemos reunión, estos días. Gracias a la diputada Alexandra. No hay de momento un pronunciamiento, pero sin embargo pues se prevé reunirse en los próximos días previo a las 6 de agosto. Muy bien, bueno, ahí están las declaraciones justamente de lo que significa la parlamentaria. Vamos a también revisar lo que dijo el presidente Luis Arce Catacora en su cuenta de X, que se ha referido justamente sobre este tipo de declaraciones, manifestando el rechazo a estas declaraciones. En su cuenta personal dice: expreso mi enérgico rechazo por la inadmisible declaración sobre nuestro país emitida por la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, en ocasión de su mensaje a la nación en conmemoración del 204 aniversario de la independencia del Perú, y que consideramos no representa el verdadero sentido del pueblo peruano, por lo cual mantenemos históricos lazos de hermandad, respeto y cooperación. Como Estado plurinacional de Bolivia, hemos convocado al encargado de negocios del Perú en Bolivia para manifestarle nuestro profundo rechazo por estas aseveraciones. Asimismo, a través de nuestra representación diplomática en Perú, haremos presente nuestra posición oficial en este mismo sentido. Bolivia, Perú, hemos construido relaciones de respeto mutuo sobre la base de valores comunes y principios democráticos. En los últimos años se ha concretado una agenda bilateral técnica para avanzar en las áreas orientadas al interés común y a la integración regional. Por tanto, esperamos que a través de la diplomacia de los pueblos sigamos fortaleciendo los lazos históricos que nos unen especialmente con nuestros hermanos peruanos, con quienes tenemos más puntos de encuentro que desencuentro. Doctor Canedo, ¿es prudente las declaraciones del presidente Arce o tendría que haber una relación diplomática previa? No, lo que pasa es que no le tendrías que haber tirado pelota a estas declaraciones, estás agrandándolas. Ajá. Innecesariamente, porque finalmente Dina Boluarte tiene una muy baja tasa de aceptación en el Perú, ha sido abuchada en ese discurso, no representa la legitimidad de la voluntad de los peruanos, y cuando tiene características de esa naturaleza un político, y más aún uno que se aferra, no te olvides que entró de presidenta tras una crisis política donde terminó siendo ella la que traicionó al presidente Castillo. Entonces ahí tienes una situación en la que si le das más importancia de lo que está diciendo, bueno, la estás haciendo crecer. Y vos como presidente no deberías evaluar eso antes que generar como te digo, ¿no? Este debate que hoy por hoy le está dando aún más fuerza a las palabras desacreditadas de esta presidenta, ¿no? Pero en todo caso, bueno, ¿qué es fallido? Vamos hacia adelante, hablemos sobre lo que es un Estado fallido. Bolivia es un Estado fallido para los que pierden las elecciones hace 20 años. Cada vez que tienes un grupo de políticos que no logran ser ni siquiera parte de una minoría en votación, lo primero que salen es a tratar de desprestigiar las condiciones que tenemos, la naturaleza que tenemos como país, el futuro que tenemos como país y un concepto de patria. Y eso te vas a dar cuenta ahora, de aquí 20 días. Primero va a ser en la misma cantaleta, fraude, ¿no? Se ha hecho fraude otra vez, y otra vez lo mismo de siempre, van a perder por sexta vez las elecciones. Entonces, aquí tenemos hacia adelante mucho que cosechar. ¿Estamos pasando por un momento difícil? Sí. Hay cosas que se han hecho mal, verdad.
pero el país sigue, hay generaciones que creen en este modelo, que creen que podemos ser más eficientes, más grandes, en fin. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de impulsar, porque también ya nos toca ser una generación articuladora, ¿no? Se vienen jóvenes, se vienen nuevas posibilidades de desarrollo, se vienen nuevos contactos, y el mundo, mi querido Never, está realmente activo. Hay una serie de inversionistas, gente que mira más allá de lo que un grupo chiquito de políticos desprestigia al país. ¿Me entiendes? Muy bien. Voy a saludar y voy a sumar a este análisis a José Luis Bedregal, que ya está con nosotros también. José Luis, qué gusto verte y saludarte. Bienvenido. Buen día. El gusto es mío, un saludo para ustedes allá en el estudio, un saludo a todos los seguidores del programa. Bueno, efectivamente las palabras de la presidenta peruana han sido muy desafortunadas, pero responden a un contexto. No olvidemos que es una presidenta con una debilidad política muy fuerte, en un estado peruano que se ha debilitado muchísimo también en términos institucionales hace muchísimos años, con una democracia endeble desde todo punto de vista. Y claro, en estos casos la demagogia funciona, la demagogia sirve, y para tratar de recuperar algún lugar en el escenario político, pues uno dice lo que más le conviene. En otras épocas yo hubiera recordado la respuesta que le dio el entonces canciller a un militar, a un alto militar del Estado Mayor chileno, cuando emitió una frase desafortunada también en contra de los bolivianos, y Guillermo Bedregal le respondía, la ignorancia es atrevida. Creo que en este caso hay que responderle de la misma manera a la presidenta del Perú. La ignorancia es atrevida, porque la señora ni siquiera conoce, por lo visto, el concepto de Estado fallido. Un Estado fallido se puede determinar cuando en un país su Estado no logra ni la seguridad interna de su población, ni dotar de educación, de salud, etcétera, de cumplir en general las atribuciones de un Estado. Ese no es el caso, por supuesto, de Bolivia. Bolivia tiene un Estado con debilidad institucional, sin duda alguna, de eso no cabe la menor duda, pero esa es una característica de la gran mayoría de los estados latinoamericanos, con honrosas excepciones. Podemos hablar de Uruguay, podemos hablar de Brasil, podemos hablar sin duda de Chile, de Costa Rica. Hay estados mucho más sólidos que el nuestro, sí los hay, pero también hay estados muy débiles, y Perú no está muy lejos de nosotros. Si bien ha logrado establecer ciertas instituciones, el Poder Judicial, pero tiene una inestabilidad crónica que arrastra desde muchísimos años. Entonces, la menos indicada para hablar de debilidad institucional, para de Estado fallido, es justamente de Perú, es la menos indicada, decía, para hablar de este tema. Pero bueno, en política todo vale, y en este caso es la situación y la política que tiene la presidenta del Perú que le empuja a tener estas desafortunadas declaraciones que ni siquiera miden el estado de relación que en este momento Perú y Bolivia, que venimos arrastrando dificultades decía, debido al impasse que ha tenido el gobierno del MAS, no el gobierno de los bolivianos, el gobierno del MAS en términos ideológicos, con el gobierno peruano. Muy bien. Bueno, vamos a amplificar también desde la línea dirigencial de de Morena, mejor dicho, Rosy, ¿qué dice la gente de Morena respecto al tema? Gracias, Never. Así es, estamos con Henry Párraga, justamente ya de Morena, que bueno, ha declinado su candidatura, sin embargo realiza análisis también de la coyuntura política que vive. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones y qué efecto podría tener en el país, por supuesto, lo que ha emitido prácticamente la presidenta del Perú? Bueno. Muy buenos días, Never, un saludo a toda la audiencia a través de tu programa. A ver, la geopolítica en el mundo ha dejado de ser ideológica. La geopolítica hoy en día es
económica. Entonces, el hermano vecino país del Perú, que nos une historia desde la lucha de la independencia y anteriormente también, en estos momentos tiene pues una conexión muy importante, una relación económica muy importante, las inversiones muy fuertes por parte de China. Ahí está el puerto más importante del Pacífico, el puerto de Chancay. Entonces nosotros tendríamos que estar en una relación estrecha, sólida, de hermandad con el vecino país del Perú. Queremos entender que este lapsus que ha tenido Dina Boluarte, la presidenta del Perú, más allá que no nos corresponde, digamos, juzgarla, porque también sabemos que ella es parte de un golpe de Estado que evidentemente han tenido que apresar al presidente Pedro Castillo para que ella esté ahí sentada en la silla presidencial. Pero esas diferencias de forma, esas diferencias políticas no pueden separar a dos países hermanos, y menos cuando, te decía, hay una historia que nos une. Muy bien. Bueno, es un impasse político que se pueda zanjar. Sin embargo, ya ha generado declaraciones, porque hay invitaciones para que justamente la presidenta del Perú pueda ser parte de los actos protocolares de este 6 de agosto, donde Bolivia cumplirá su bicentenario, 200 años. ¿Qué dijo la diputada Daisy Choque sobre este tema? Escuchemos. ¿Cómo va a ser bienvenido? O sea, estamos hablando de una injerencia directa, sobre todo en etapas electorales, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ellos? Hacer que nosotros, los bolivianos, decidamos nuestro voto de acuerdo a la posición que tienen ellos, ¿no? Creo que lo que ellos piensen y lo que quieran para su país, que se lo guarden para ellos y no opinen de esa manera con respecto a Bolivia. Muy bien. Pablo, ¿cómo genera este tipo de reacciones desde el mismo gobierno? Bueno, pues se digo, es un error haberle dado mayor impacto a todo lo que esta señora ha mencionado, ¿no? Pero vamos, sigamos hacia adelante. La relación boliviano-peruana es excelente. La balanza comercial que tenemos sin duda nos está ayudando mucho en este momento, porque según algunos datos son casi $2 millones al día que pasa en la frontera peruano-boliviana, ¿no? Y tenemos pues una enorme historia en común que va a seguir enriqueciéndose hacia adelante, y bueno, eso es lo que vale, ¿no? Lo que diga o no diga, o coyunturalmente aparezca, como siempre, uno que otro político, eso es en este tiempo intrascendente. Hoy por hoy vamos a solamente opinar, porque al final mayores elementos, qué sé yo, de afectación a nuestro país no va a tener. Esto va a ser una noticia de hoy y nada más. En el fondo, el Perú es un país muy importante para Bolivia. La conexión con el puerto de Chancay va a cambiar toda la historia económica de la región, y sin duda nosotros, especialmente nuestra región sur tarijeña, ya le vende vino a Perú. Tenemos una excelente relación con comerciantes, con consumidores, con todo lo que es este gran mundo de la gastronomía, que finalmente ha hecho que el Perú sea uno de los lugares preferidos para el turismo gastronómico en el mundo, y nosotros estamos ahí, bueno, tratando de ubicar un espacio con nuestras producciones locales. Entonces hay que mirar esto con mucho positivismo, como un impasse que, bueno, debe de siempre tratar de analizarse desde todos los ángulos, pero nada más. No va jamás a generar una grieta en nuestra relación. José Luis Bedregal, el hecho de que seamos comparados con Venezuela, Cuba, ¿qué dice de este tipo de comparaciones, de cómo es la mirada desde afuera hacia el país? Bueno, sabemos que el gobierno del movimiento al socialismo es parte de la línea del socialismo del siglo XXI, nos está llevando económicamente e institucionalmente por ese camino. Sistemas monopartidarios prácticamente, sobre todo el cubano, pero a lo que tiende el sistema venezolano, y fallidos en términos de desarrollo económico. Ya conocemos la crisis económica en estos países, lo mismo podríamos decir de Nicaragua, y la crisis energética que están sufriendo y que los obliga a tener apagones de 5
horas, 4 horas, a disminuir los días de trabajo, inclusive en su momento debido a esta crisis energética. Y eso es lo que nos está pasando en Bolivia. Entonces, compararnos con los países del socialismo del siglo XXI, eso sí tiene un fundamento, pero estamos hablando de modelos económicos, modelos de gestión estatal, visión de país e ideología. La relación con el Perú se ha visto perjudicada justamente por anteponer visiones ideológicas a temas de Estado. Como yo coincido plenamente, la relación entre los estados Perú, bolivianos y el pueblo peruano y el pueblo boliviano son históricamente relaciones muy sólidas. De hecho, en su momento, al principio de nuestra historia republicana, ambos hemos sido un solo país. La Confederación Perú-Boliviana, presidida por un boliviano, el mariscal Andrés de Santa Cruz. Y de eso debemos estar absolutamente orgullosos, bolivianos y peruanos, de que compartimos una historia y una relación comercial intensa, más allá de la buena o mala relación de los gobiernos que anteponen sus visiones ideológicas. En este momento hay zonas en que en La Paz recaudan $250,000 por actividad comercial cada fin de semana por el intenso comercio que se desarrolla entre los municipios fronterizos de Perú y de Bolivia. Entonces, económicamente podemos estar mal, sí, hay que reconocerlo, estamos muy mal porque el modelo del socialismo al siglo XXI es un rotundo fracaso y cualquier país que lo quiera aplicar va a tener este mismo destino, lastimosamente. Y en términos de desinstitucionalización, lo propio. ¿Por qué? Porque los modelos hegemonizantes, estos modelos que tratan de convertir a sus países en países unipartidistas, miren, les voy a comentar, por ejemplo, ya no sé si es anécdota o el ejemplo nicaragüense donde el presidente Daniel Ortega ha puesto a su esposa ya no de vicepresidenta, sino de copresidenta, y se han dado el lujo de poner la bandera de su partido como símbolo patrio en la Constitución. Entonces, esos niveles de desinstitucionalización, por supuesto que lo que ocasionan es pobreza, es retraso, es dificultades para el desarrollo. Estamos lastimosamente todavía en esa misma línea del socialismo del siglo XXI, por eso tenemos todos estos problemas, pero estoy seguro que a partir de noviembre, cuando tengamos un nuevo gobierno democráticamente elegido, con otra visión de la economía, con otra visión del país, por supuesto que nuestro destino y nuestra realidad y nuestro destino van a ser muy distintos. Muchas gracias, José Luis Bedregal. También voy a sumar este análisis a Marcelo Poma, que nos acompaña, ex asambleísta, ex funcionario público. Marcelo, buen día, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial a ti, también aquí a Pablo y a la gente que está también ahí analizando. Y bueno, como siempre, dispuestos a poder analizar y tertuliar sobre lo que nos proponga, estimado Never. Muy bien, tratando de entender este dilema que se ha generado, ya nuestros panelistas consideran innecesario por las declaraciones de Dina Boluarte, presidenta del Perú, que se ha referido justamente a Bolivia como un país fallido, pero también lo ha comparado con Cuba y Venezuela, y esto ha generado obviamente repercusiones sobre esta situación. ¿Qué se entiende, Marcelo, como Estado fallido, y qué te dice que nos comparen con Cuba y Venezuela? No, siempre el radicalismo de derecha siempre ha hecho eso, ¿no? Comparar con Cuba y Venezuela. Nosotros somos un país independiente, nosotros tenemos nuestra propia dinámica, nuestra propia política, nuestra forma administrativa. Creo que cada estado tiene sus propias cualidades. Y nosotros somos un país, obviamente, que tiene su sistema democrático, con las cosas que hay que mejorar, que hay que perfeccionar. Somos un Estado que tenemos nuestra gobernabilidad, nuestra estructura institucional basada en gobiernos departamentales, municipales, en modelos autonómicos, que hay que ir mejorando, claro, pero que no, eso no significa que no haya, o que haya un desgobierno o un descontrol. Un Estado fallido, y seguramente los panelistas lo han indicado, es cuando, pues, oye, existe la anarquía,
existe el caos, los grupos irregulares gobiernan el país, la gente vive en zozobra, la gente no tiene la posibilidad de tener acceso a recursos más básicos como la electricidad, el agua, el gas, un Estado que no otorga educación a su gente, no, ni la más básica ni primaria, que no otorga salud. Pero nosotros tenemos modelos que obviamente hay que mejorarlos, pero ya instaurados, que funcionan, que hay que trabajarlos, seguir desarrollándolos, pero no podemos ser un Estado fallido para nada. O sea, yo lamento mucho las palabras de la señora porque creo que viene una consecuencia de más bien que ella está llevando a, no sé si a un Estado fallido, pero sí a un Estado con muchas controversias, el Perú, ¿no? No te olvides que ella no nace del momento democrático. La señora Boluarte nace de un escenario, de un hecho jurídico por ahí legislativo que hace que la señora sea colocada a la fuerza como presidenta. Y obviamente ahora tenga que mirar en todos los países vecinos los pequeños problemas que tenemos para, obviamente, justificar los grandes errores que ella tiene. Ayer veíamos el dato y se le indicaba a la señora que tiene más de 60 muertos hermanos campesinos en el Perú, ¿no? Cuando reclamaban el por qué ella ascendía el poder y por qué también hacía medidas en contra de los sectores populares del Perú. 60 muertos suman a la fecha, ¿no? Entonces, si nosotros, según ella, somos un Estado fallido, pucha, el Perú debe estar re fallido, entonces, ¿no? Y si hablamos de los hechos de corrupción que enlodan a su periodo de gobierno de ella, imagínate, tendríamos que estar horas acá hablando, ¿no? Y si hablamos del Perú, recuérdate que ahí hay presidentes que se han hasta suicidado por los hechos de corrupción. Alan García, tienes presidentes presos, ¿no? Como Ollanta Humala, ahí a otros presidentes más del Perú por sus hechos de corrupción, por sus actos irregulares. Entonces yo creo que cada Estado tiene sus matices negativos y positivos, ¿no? Pero por eso son Estados fallidos, porque si analizas cualquier Estado del mundo tiene sus problemas en la parte legislativa, organizativa, por ejemplo, la delincuencia de Estados Unidos, y tendríamos que hablar, o el índice de consumo de drogas de Estados Unidos, una sociedad de jóvenes que se está degradando en Estados Unidos, y lo sabe aquí mi hermano Pablo, y no por eso son un Estado fallido, ¿no? En este momento están tratando peor que animales, por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos, y no creo que por eso sea un Estado fallido, ¿no? Entonces los modelos también obviamente tienen sus observaciones, pero no por eso son Estados fallidos. Y yo me pongo de frente cuando obviamente dicen o insinúan que el Estado boliviano sea un Estado fallido. Para nada. Somos un Estado más bien que está surgiendo, somos un Estado emergente, de estar en los años 90 en la peor pobreza del mundo, porque éramos una pobreza comparada con Haití, hemos salido adelante y somos de los países ahora que está saliendo adelante, que hemos derrotado la pobreza extrema, hemos derrotado la pobreza moderada, estamos en un nivel donde estamos dando a la ciudadanía la posibilidad de estar en clase media. Me acabo con esto mi intervención, un índice que quiero dar, ¿no? De tener el año 2002-2003 solamente en Bolivia a 4.000 empresas formales, ¿no? En Bolivia hemos llegado a tener ahora más de 80.000 empresas formales. Entonces imagínate, eso significa que el Estado boliviano y sus ciudadanos, sus componentes, estamos entrando en otra dinámica de ser serios, de ser pujantes, de ser un Estado que cada día, con los errores que tenemos, claro que así no somos perfectos, somos un Estado que le dice al mundo que queremos progresar y que queremos dar mejores días a nuestros habitantes bolivianos. Muy bien. Henry Párraga, voy cerrando en este análisis contigo para justamente poder conocer tu percepción. ¿Genera esto un impasse diplomático? ¿Afecta las relaciones diplomáticas entre estos países? ¿O cuál es tu percepción, Henry? Habría que definirlo bien el tema de Estado fallido. A ver, cualquier país en el mundo que pierda su régimen o su sistema democrático se va a convertir en Estado fallido, porque van a aparecer grupos irregulares, grupos subversivos o con intervención extranjera, con derrocamientos de gobiernos democráticos. No pueden restaurar su régimen democrático, también se convierten en estados fallidos. Y tenemos ahí el tema de Palestina, tienes Afganistán, tienes Libia, el Congo, entre otros. Pero también en ese pequeño contexto, de manera breve, lamentablemente, pues América Latina siempre ha sido un patio trasero de recursos naturales. Es decir, el modelo económico de Latinoamérica no va a cambiar, va a seguir siendo explotador, depredador,
y explotador de materias primas. Eso no va a cambiar entre un gobierno de derecha, de izquierda, de lo que sea. O sea, también hay un mal concepto cuando se trata de hablar de el socialismo del siglo XXI. Y finalmente creo que nuestro país necesita fortalecer sus relaciones exteriores, necesita, creo, tener personajes con mucha capacidad de negociación, de diplomacia, para que estos escenarios puedan ser de pronto gestionados, es decir, se tenga que trabajar en cualquier tipo de prevención, fortalecerlo, y en vez de poder generar un discurso desde el Perú, un discurso totalmente político, comparativo, digamos, en un escenario también político que ellos están, o nuestro país está ingresando. Entonces, gestionando este tipo de situaciones, vas a fortalecerlo, y para mí, en estos momentos nosotros tenemos que estar más que nunca junto al hermano país del Perú, ver qué políticas pueden hacer hacia adelante y aprovechar justamente lo que mencionaban, el puerto de Chancay y todos los beneficios que tiene con el mercado chino. Claro, porque estamos analizando el contexto en que la que dijo Dina Boluarte se ha referido sobre este tema, ¿no? Los criterios, indicadores que han merecido este tipo de declaraciones. Gracias, Henry. Un gusto conversar contigo. Que tengas buen día. Un saludo a todos. Muy bien. Y el puerto de Chancay lo han hecho los comunistas chinos, entre comillas. Y esas mayores inversiones de vamos Sudamérica. A entrar un poquito más en la economía. Quiero consultarle justamente a José Luis Bedregal las repercusiones que podrían tener, ¿no? Sobre estas declaraciones en la percepción internacional de ambos países. ¿Cómo podría influir en la opinión de organismos internacionales respecto a Bolivia, José Luis? Es parte del deterioro de la imagen de nuestro país, lastimosamente, porque al no tener una diplomacia profesional prima las visiones ideológicas, y eso es lo que ha venido deteriorando la relación de Bolivia con Perú. La intromisión del expresidente Morales en asuntos internos peruanos, recordemos su presencia permanente en todo el sur peruano, por supuesto que ha causado indignación y molestia, como nos causaría a nosotros que un político peruano venga a hacer campaña en cualquier parte del territorio nacional, incitando a la confrontación, a la violencia, al enfrentamiento entre unos y otros. Y eso es lo que ha hecho el movimiento al socialismo y Evo Morales, deteriorando esta relación tan estratégica e importante que tenemos con el hermano país del Perú. Es lamentable, por supuesto que las relaciones diplomáticas están afectadas y seriamente afectadas. Nuestras relaciones han bajado al nivel de encargado de negocios, y eso históricamente es absolutamente lamentable, cuando debiéramos andar de la mano del hermano país del Perú, como ha sido históricamente nuestra relación. Pero eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno sin rumbo, un partido que privilegia sus visiones grupales, sus visiones de partido, en lugar de los intereses estatales de un país, de las políticas públicas, de las necesidades que tenemos, porque aquí creo que en el programa coincidimos todos de que debemos aprovechar nuestra relación con el hermano país del Perú y no deteriorarla. Esto lastimosamente ocurre por lo que acabo de señalar. Y bueno, pues más allá de todo esto, creo que cuando recobremos una diplomacia más profesional, que termine atendiendo los temas en función de las necesidades que establezca, no un gobierno, no el futuro gobierno, sino un Estado serio. Y un Estado serio establece sus políticas, está sana relación entre estrategias, sus acciones de desarrollo geopolítica en el marco del contexto internacional. Nos afecta en imagen internacional, sí, nos va a seguir afectando si no reconstruimos nuestra capacidad de generar políticas y otras mayorías con más minorías, estableciendo nuestras estrategias de relacionamiento con los países vecinos, y aquí no solamente entre Perú y Argentina, Brasil, de tal manera que quienes estén en el Bueno, tenemos problemas de comunicación con José Luis Bedregal, el internet que nos juega una mala pasada. ¿Un comentario? La comunicación, sí, Marcelo. Si no lo entiendo al señor, un gusto, no lo conozco, pero un gusto, pero, o sea,
él está echando la culpa ahora a Bolivia de lo que ha dicho Dina. O sea, señor, no le entiendo. O sea, los ofendidos somos nosotros, a nosotros nos han descalificado los bolivianos. Yo no entiendo por qué usted indica ahora que Bolivia es el culpable de las malas relaciones. A ver, yo nunca he escuchado a un presidente de Bolivia ofender al pueblo peruano ni a ningún pueblo. No, o sea, yo también soy cuestionador en este momento de muchas políticas en relaciones exteriores que no se las lleva bien, de acuerdo, pero que se pretenda ahora hacer entender que nosotros somos los culpables de que Dina nos ofenda, nos maltrate y nos haga ver al mundo como Estado fallido. Eso, hay que tenerlo bien claro eso. Ahora, la diplomacia, hay mucho que discutir, o sea, ¿qué diplomacia vamos a utilizar como ejemplo? A ver, la diplomacia de Estados Unidos, o sea, la diplomacia de Estados Unidos que invade Siria, que invade Libia, que ha invadido Afganistán, que está destrozando Palestina, que déjeme hablar, señor, ¿no? Que está invadiendo varios países en el mundo, que está dejando en hambruna a mucha gente. Esa diplomacia vamos a apoyar, esa diplomacia de las armas. Ese es el ejemplo que usted tiene cuando usted nos dice que somos un país con una diplomacia mala. Podemos tener imperfecciones, en eso sí concuerdo, pero que tengamos como ejemplo a otros estados. O dígame, ¿diplomacia de quién debemos emular para, digamos, creer que existe una diplomacia perfecta? O sea, las cosas hay que hablarlas claramente. La diplomacia estadounidense y de los países del eje del mundo son una diplomacia de colonialismo, de intervención, y no solamente una intervención política, sino una intervención con armas, y lo hemos visto con las guerras que han provocado en esos países y que han dejado miseria. Por eso ahí quería yo corregir al hermano Párraga, porque él mencionaba como Estado fallido, por ejemplo, Afganistán o otros países de Medio Oriente. Esos países no son fallidos, esos países han sido intervenidos militarmente, se han saqueado sus riquezas y les han dejado pobres. Es lo que ha ocurrido en esos países. Y lo mismo con Cuba. Cuba no es pobre porque quiere serlo, porque usted seguramente es una persona que ha leído, y todos hemos leído, hace décadas atrás que ha sido un corralito. Aquel que quiere venderle algo a Cuba, comprarle algo a Cuba, obviamente tiene las represalias del imperio. Ese es el modo de actuar del imperio estadounidense. O sea, nosotros tenemos que tener claro eso como sudamericanos, porque hemos sido décadas por décadas objeto del fruto del saqueo del imperio norteamericano, y eso no podemos olvidarlo ni borrar con un plumazo. Tenemos que tener las ideas claras en ese sentido. Muy bien, intento con José Luis. Hemos tenido una falla en la conexión de internet, José Luis. A ver, intento contigo. Gracias, no sé si me escucha. Te cuento que seguimos con la falla. Voy a pedir que vuelvas a ingresar, por favor, a nuestra plataforma y vamos a tener la conexión. Entre tanto, quiero que escuchemos las declaraciones justamente del canciller Elmer Schaller del Perú, que se refirió sobre las declaraciones de la presidenta Boluarte. Del canciller Elmer Schaller, que declara después del desfile cívico-militar. Vamos a escucharlo. Una serie de eventos económicos, situaciones económicas con diferentes países. Menciona, por ejemplo, fortalezas económicas del Perú y los compara con algunos otros países de la región, no solamente con Bolivia, ¿no es cierto? Y luego ella se refiere a las situaciones tan difíciles, económicas y sociales, que se viven en estos tres países, ¿no es cierto? Se viven en Cuba, en Venezuela y en Bolivia, ¿no es verdad? Donde hay racionamiento, en algunos de ellos, no estoy diciendo que en todos, pero en algunos de ellos, donde hay también colas, donde hay escasez, donde hay, por ejemplo, eso es una realidad. ¿Considera en todo caso que fue una malinterpretación? Yo creo que sí. Ya he conversado, las primeras reacciones que yo he tenido de la... ¿Cuál es la conclusión que se ha llegado? De la encargada de negocios de Bolivia, que mañana yo la voy a recibir, ¿no? Es para efectivamente aclarar que esto no es en realidad que estamos rompiendo ningún hermanamiento con Bolivia, todo lo contrario. Es más, la señora presidenta ha dispuesto que una delegación importante se haga presente el día 6 de agosto, que es el Día de la Independencia Nacional Boliviana, que además van a celebrar sus 200 años. Irá una delegación importante para volver a reafirmar. Perú va a estar presente. Así es. Correcto. En todo caso, ¿de repente ha sido un error de lectura o ha sido solamente una malinterpretación? Creo que ha sido una Le pregunto porque de repente muchos peruanos quizá esperaban que haya un mea culpa por parte de la presidenta Dina Boluarte, porque podemos decir que en todos gobiernos hay errores, no ninguna persona es perfecta, pero ¿usted considera que de repente faltó ese mea culpa que los peruanos de repente querían escuchar? Mire, yo les digo honesto, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto?
No hay mea culpa que haya que hacer ahí. La presidenta lo que dijo es efectivamente lo que yo le estoy señalando. Y la verdad es que nosotros tenemos que analizar cuál ha sido el contexto objetivo que viven esos países también. En general, en todo el discurso, no solamente de repente con Bolivia, sino en todo el balance de la gestión. ¿Algún mea culpa de repente? Bueno, ahí las declaraciones justamente del canciller que se refiere, dice, un malentendido, pero ratifica nuevamente el contexto, ¿no? Por lo cual Boluarte habría emitido estos criterios. Se basa en datos concretos de lo que está ocurriendo con lo que corresponde el tema relacionado justamente a la situación de crisis económica, la falta de combustible, las filas que se tienen. Pablo. Bueno, escúchame, te voy a pasar unos datos porque al final lo que digamos nosotros los políticos o lo que diga siempre toda esta estructura importante de debate, sí, pero aquí vamos con datos económicos, que es lo que manda. Mira, el 2022 Bolivia tuvo un superávit de 103 millones de dólares con Perú en la balanza comercial. Quiere decir que nuestra relación comercial con Perú es excelente. Y eso es lo único que importa. Te voy a dar otros datos. En exportaciones a Perú en Bolivia, en diciembre del 2024, Perú exportó a Bolivia por valor de 90 millones de dólares. Principalmente petróleo y derivados de hierro y acero. Las importaciones de Perú desde Bolivia en el mismo periodo importó 62.7 millones de dólares, destacando piensos para animales, grasas y aceites vegetales y minerales metálicos y chatarra. De eso se trata la modernidad. De eso se trata la línea que tienen que seguir los diplomáticos, los políticos, todo. Hacer comercio, generar comercio. Aprendan de los chinos. Aprendan todos ustedes que tienen, los que están hablando ahorita, les recibir los capitales para conformar, crear y ahora articular el puerto de Shanghái, el más grande que existe en Sudamérica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En este momento, el único capital que existe realmente es lo eficiente que podamos ser como países. Lo demás es secundario. Ahora el canciller que mira una Bolivia que está debilitada y todo, le está aceptando las inversiones a un país comunista. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos que tener algo claro. Si vamos a debatir, debatamos con números. Veamos cómo están las economías y a partir de ahí podamos establecer ciertos parámetros de análisis. Mientras tanto, no juguemos a la ideología, porque la ideología para unos está casada y para otros está divorciada. En este caso, tengamos siempre hacia adelante la posibilidad de ver al Perú como lo que es, una nación hermana. Los peruanos son hermanos nuestros, nosotros somos hermanos de los peruanos. No importa lo que haga la clase política. Y peor aún, una clase política que es de facto. Nosotros somos aquí demócratas, tenemos un presidente que ha sido elegido por voto. Nuestra tradición es demócrata. Cuando los demócratas escuchamos a un de facto hablar, ¿qué podemos decir? Entonces, bueno, en esa reflexión me quedo. Muy bien, José Luis, vuelvo contigo. Gracias, Neven. Bueno, a ver, para aclarar, ¿no? Porque no es bueno confundir a la población ni tampoco tratar de distorsionar lo que uno dice. Yo lamento que no haya escuchado la primera parte de mi intervención su invitado, pero yo dije muy claramente, las declaraciones de la presidenta del Perú son el resultado de la ignorancia de esta política, no de lo que hayan hecho los bolivianos. Y por eso, además, parafraseé al canciller Guillermo Bedregal cuando dije, la ignorancia es atrevida, porque la señora ni siquiera tiene un concepto de Estado fallido. Primera cosa, yo nunca dije que es culpa de los bolivianos. Segundo elemento, el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia, por supuesto que tiene responsables. Y eso no se puede negar, no se puede ocultar. Y el responsable es el movimiento al socialismo por su falta de profesionalismo y responsabilidad en el manejo de las relaciones internacionales con todos los pueblos del mundo, no solo con el Perú. Porque han privilegiado sus intereses y visiones ideológicas sobre los intereses del pueblo boliviano. Y en esto tiene muchísimo que ver el señor Evo Morales Ayma, que se ha ocupado de entrometerse en la política internacional, en la política interna del hermano país del Perú. Y eso también lo quieren ocultar.
¿Acaso no recuerdan las incursiones permanentes de Evo Morales al sur del Perú? Apoyando movilizaciones y acciones que han sido rechazadas por el propio Congreso peruano. Es decir, en su calidad de presidente y en su calidad de expresidente ha actuado de una forma absolutamente irresponsable que le ha hecho daño a las relaciones entre dos países hermanos, Perú y Bolivia. Esta es otra cosa, al margen del uso demagógico que ha hecho de la palabra en el aniversario del Perú la actual presidenta peruana. Son dos cosas distintas. Y lo tercero, sin duda, coincido plenamente con lo último que se acaba de señalar. La diplomacia de los estados tiene que coincidir con la implementación de políticas de Estado, es decir, políticas que reflejan las necesidades de desarrollo de los pueblos, las necesidades de crecimiento económico, la necesidad de generación de empleo, de fortalecimiento en el escenario geopolítico, etcétera, etcétera. Pero para eso se necesita de una diplomacia profesional, no de lo que hemos tenido hasta el día de hoy con el movimiento al socialismo, de gente sin ninguna preparación, y esto por favor no lo quieran usar luego como discriminación, sino es un término que se constata sin formación alguna en relaciones internacionales, en diplomacia, lo que ha ocasionado no solamente el deterioro de nuestras relaciones internacionales con el Perú, sino también con Paraguay, también con Argentina, también con la Unión Europea, por no dar más ejemplos. Entonces no tratemos de tapar el sol con un dedo intentando ocultar la irresponsabilidad del MAS en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Porque Andrónico era el tercer hombre del Estado, los evistas han manejado el país 15 años, los arcistas estos últimos 5, y son pues los responsables de la debacle también de la política internacional y la diplomacia boliviana. Han destruido la carrera diplomática y aquí están las consecuencias. Ajá. Sí, sí, Pablo. Diplomático, José Luis. Mira, cuando tienes un presidente elegido por el voto, en este caso Boluarte, reitero, ella es una presidenta de facto. Está ahí porque, ¿no? Entonces los países democráticos tienen un lenguaje en la diplomacia y uno de ellos es: retiro mi embajador y te dejo un encargado de negocios. ¿Por qué? Porque no eres democráticamente elegida. Y Bolivia está cumpliendo con ese exactamente mismo lenguaje en una, si se quiere, importante respuesta a la situación actual del Perú. Eso es diplomacia de buen nivel. No podríamos tener un embajador con un presidente que no ha sido elegido democráticamente. Estamos hablando en el caso del Perú. Entonces, vale la pena que se entienda este tipo de, si se quiere, posturas que maneja la Cancillería. Hemos estado junto con Marcelo en la diplomacia durante varios años. Marcelo fue cónsul en España, yo he sido el encargado de negocios en Estados Unidos, y entendemos perfectamente lo que Bolivia ha estado planteando con los 35 países donde teníamos nuestras misiones diplomáticas. En el caso del Perú, que es el que nos ocupa hoy, vale la aclaración de decirte que cuando el presidente o la presidenta en este caso es de facto, no puede un país tener un embajador por un principio de respeto internacional. Muy bien. Pablo, pero tú sabes que esta interpretación que tú estás comunicando en este momento es la interpretación que hizo tu gobierno, no las Naciones Unidas, no el resto de la comunidad internacional, porque la señora, nos guste o no nos guste, a mí particularmente me disgusta en extremo, la señora presidenta del Perú, fue electa en el marco de la institucionalidad peruana, fue electa en el Congreso peruano y por eso hace uso de la palabra en el Congreso peruano en el aniversario del Perú. Sí. El gobierno boliviano no lo reconozca así, insisto que es una posición de orden absolutamente ideológico, pero la gran mayoría de los países de la comunidad internacional sí han reconocido el gobierno de la presidenta del Perú
como un gobierno legítimo y democrático. Y eso es importante señalar. Respeto tu posición, de acuerdo, pero esa es la pero posición no hay, de los países. o sea, no hay una confusión. Lo que pasa es que en los órdenes de las jerarquías, nuestro país sí, por supuesto, participa y tiene una relación con el Perú, pero tiene un encargado de negocios como un reclamo a que cuando se tenga un presidente elegido por el voto, vas a tener un embajador como corresponde. Ese es un lenguaje diplomático. Y eso se utiliza justamente porque, bueno, existen posturas ideológicas. Por supuesto que la Cancillería y si se quiere, la línea ideológica del gobierno va a tener una preponderancia en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vale la pena que esta aclaración la tengas ahí. Y el hecho de que ella sea de facto, pero al mismo tiempo dentro de la institucionalidad democrática peruana, no le quita ningún mérito ni valor al hecho de que, siendo vicepresidenta, hoy asuma este cargo en la representación titular del Perú. Pero, ojo, ahí está el lenguaje diplomático. Muy bien, voy a leer algunos mensajes. A ver, permíteme. Presidente de facto. El presidente democráticamente electo en un estado que es parlamentarista como el peruano, o sea, más parlamentarista que el nuestro, por su constitución. Claro, eres de facto cuando no eres elegido por el voto. No. Eres de facto cuando eres presidente al margen de la institucionalidad de un Estado. Así sí eres un presidente de facto. No si eres electo en el marco de la institucionalidad y como marca la Constitución peruana. Bueno, ahí tenemos un criterio diferente, porque Dina no ha sido elegida presidenta. Ella ha asumido después de derrocarlo al presidente Castillo. No ha sido elegida presidenta electoralmente. Ayudo a aclarar la definición de gobierno de facto. Dice, un presidente de facto es aquel que ejerce el poder ejecutivo de un país sin tener un fundamento legal o constitucional válido. Entonces, bueno, de acuerdo. Muy bien. A ver, voy a leer algunos mensajes que la gente está comentando. Dice Juan Carlos Ferreira, dice, quieren tapar el sol con un dedo. Dice, para que nadie es secreto que Bolivia es un narcoestado fallido. Todo el mundo lo sabe y está también la presidenta peruana, que tuvo la valentía de decirlo. Lo dijo sin pelos en la lengua. Felicidades a la señora por decir al mundo entero lo que está viviendo Bolivia hoy en día. Otro mensaje, Ramiro Llana dice, tranquilos, ya saldremos de esta Bolivia, siempre lo hicimos, ya dejaremos esta basura del socialismo, de hambre y miseria. Otro, Pablo Roberto Surco, dice, la cruda realidad, una vergüenza, dice, de presidente que hemos tenido estos últimos 11 años, o 20 años, mejor dicho, dice. Lo ingenuo es que queremos, dice, tapar el sol con un dedo. A ver, dice, explíquenos lo que está pasando con el tema de la crisis y las filas. Carlos Blanco dice, va primero y primero aprendan a hablar. Dice, exprésense de su pueblo, traten de ser conscientes, busquen la realidad que estamos viviendo. ¿Acaso Bolivia no está en crisis? ¿No estamos en hambruna? Todo se ha subido y se han disparado los precios. Carlos Balboa, injerencia, dice, y la presencia de uniformados venezolanos y cubanos que estuvieron durante el gobierno de Evo Morales y también ahora en el Arce, terroristas dirán, pakistaníes en Bolivia, eso no es injerencia. Y finalmente también tengo otro mensaje de Luis Fernando Justiniano, dice, o sea que según la lógica del señor Canedo, mientras más jodida esté nuestra economía, mejor para el turismo. Por alusión, Pablo. No deja de ser verdad. No deja de ser verdad. A ver, tenemos los 3 años históricos en el flujo turístico tarijeño, 3 años durísimos en la economía boliviana, indudablemente. Tenemos una Argentina que al recuperar, digamos, otra línea ideológica, sucede una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, los que estamos en el entorno de la producción vitivinícola,
Recién a partir del año pasado ha habido una recuperación de este sector, gracias en gran medida que ya no tienes el contrabando de vinos y todo lo que está pasando. Y por el otro lado también tienes un consumo mayor en cuanto a la cantidad de turistas, de gente de frontera, todo lo que está pasando en este momento. O sea, si desconoces que esta crisis ha generado una oportunidad, bueno, también no te puedo decir que estás en lo correcto. Y vamos a ver cuánto tiempo dura, que es el tema. Porque aquí, reitero, y vuelvo al concepto, y aquí no me quiero pelear con nadie porque en el fondo creo que estamos en lo mismo. La economía es lo que manda. ¿Qué es lo que nos genera más recursos? ¿Qué es lo que nos genera mejores relaciones? ¿Qué es lo que nos genera progreso? ¿Qué es lo que nos va a generar? Es la economía. Si hacemos actos de gobierno, actos de diplomacia, actos en lo que la clase política pueda tener aciertos y errores, como los vamos a tener siempre, tiene que tener un objetivo económico que sea saludable para el país. Sí, yo quería dos temitas aclarar. Uno, no estamos aquí nosotros defendiendo al presidente Arce, por si acaso, ni estamos negando que hay una crisis, que hay malestar. Concordamos con toda la preocupación del pueblo boliviano, eso que quede bien claro. Se nos ha invitado esta mañana para hablar sobre el calificativo que la señora Boluarte, nada democrática, hizo sobre Bolivia. Y creo que acá todos, y me alegro que el señor haya rectificado sus palabras, o sea, todos los bolivianos de derecha y de izquierda, y lo escuché al propio Manfred y me pareció bien, y lo felicito a Manfred, no me gusta para nada su candidatura, pero hay que felicitar porque acá tiene que salir la bolivianidad. No somos un Estado fallido, porque ya te dije hace un momento, todos los estados tienen sus errores. Tampoco hemos provocado nosotros al Perú, como decía Pablo, y tiene toda la razón. Hemos sido, creo que, los mejores amigos del Perú, independientemente del gobierno que estaba, para buscar las mejores relaciones financieras, diplomáticas, culturales, de hermandad con el vecino país y con todos en realidad, ¿no? Entonces nosotros somos un Estado boliviano que cree en esos elementos de hermandad y elementos democráticos. Segundo, yo no comparto con lo que dice el señor cuando dice que hemos tenido la peor diplomacia de Bolivia. O sea, ¿comparado con qué? A ver, voy a comparar entonces con la diplomacia de Yanine Áñez, los supuestos iluminados educados en diplomacia, haciendo corrupción con los respiradores en Barcelona. ¿O no se acuerda el señor? Ojalá que no haya ido, o miento. El cónsul de Barcelona era el que estaba haciendo los negociados, de Yanine hablo, los negociados con los chinos, de los respiradores chinos. Entonces, por favor, o sea, no nos mientan, no nos vengan con ese viejo truco de decir, no, que los masistas incultos, o sea, el señor no conoce mi currículum, ni el de Pablo, ni de los que tal vez alguna vez hemos tenido la oportunidad de estar en el Estado, y no tenemos las manos manchadas, ni estamos ahí con actos de corrupción como estos señores supuestamente formados que Yanine puso en relaciones exteriores, o si queremos retroceder al pasado antes de Evo, esos supuestos hombres formados en diplomacia, ¿qué de bueno le trajeron a Bolivia? Abrieron mercados, hicieron que nos respeten a los bolivianos, ¿no? Nosotros de jóvenes veíamos cómo las tropas, y no es aquí un dicho solamente, las tropas estadounidenses, las tropas de otros países daban vueltas por Bolivia, daban su apoyo a cambio de poner un presidente, poner un ministro, poner el comandante de la policía, poner el comandante del ejército. De esa diplomacia se recuerda el señor y quiere que vuelva esa diplomacia. Y voy a acabar con lo siguiente, estimado compañero. Nosotros no debemos darnos látigo, los bolivianos, al autolatigarnos, porque cada país, te repito, tiene sus cosas negativas que uno puede cuestionar. Puedo cuestionar, por ejemplo, a Panamá, que tiene una banca financiera que lava los dineros de las cosas oscuras del mundo, o Islas Caimán, o Suiza, y así podemos ir cuestionando a cada país y su supuesta diplomacia y sus formas de hacer economía que no son nada agradables. Entonces acá, lo que en este momento debe primar sobre el tema que nos has convocado a nivel, y me voy a ir a puntualizar aquello, es que todos los bolivianos, seamos de derecha, de izquierda y todos, no podemos permitir que una presidenta que ni siquiera ha sido elegida por su pueblo venga a ofender y venga a denigrar a un Estado boliviano que día a día, desde el ciudadano más humilde hasta su primera autoridad, espero que sea así, tienen que luchar para que este Estado sea mejor, tenga mejores oportunidades y seamos un Estado digno. O sea, esa es la premisa, pero ya no ver otros temas como lastimosamente escuché en la intervención del señor, que ya van por lo político. Hoy día no hemos venido a hablar de política, hemos venido a hablar del sentimiento boliviano y de lo que podemos hacer si estamos obviamente con un solo
objetivo, ¿no? Y estamos, si se puede, unidos cuando se trata de defender a Bolivia, como yo felicito, te decía, a los candidatos de un lado y del otro, que ahora todos de manera unísona hicieron, obviamente, una sola postura, de que a Bolivia se la respeta y a Bolivia se la considera de par a par, no como si fuéramos un hermano menor o un hermano más bajito, no. En Sudamérica todos somos hermanos iguales y bajo ese parámetro tenemos que vernos con los mismos ojos. Muy bien. Va bien, cerrando. Pablo, sí. Perdón, sí, para volver a ingresar a ese tema de facto. La polémica interna en el Perú, en la política interna peruana, tiene hoy por hoy un 65% de apreciación de que la presidenta Dina no cumple con la línea constitucional. O sea, si te estoy dando este criterio es porque está basado también en una amplia opinión de los mismos peruanos. Entonces vale la pena poner esta puntualización a efectos de lo que se ha mencionado. Claro, pero es subjetivo, ¿cierto? Es subjetivo porque finalmente quien tendría que dar la constitución o no de la situación de Dina Boluarte tendría que ser un órgano del Perú. Es como lo de Giannini. Claro. ¿Era constitucional o era de facto? Claro, por eso digo, si hubiera sido de facto, digo yo, y eso creo que en un momento lo vamos a analizar, la situación de Giannini, la justicia hoy por hoy prácticamente no hubiera aceptado un juicio de responsabilidades. Le han aceptado juicio de responsabilidades a Giannini Áñez. Puede ser, pero un tema ese ya es un antecedente, ustedes son abogados, ¿no? Es un antecedente jurídico que justamente genera un precedente. Ha abierto el debate. Por eso te digo, está abierto el debate. Ha abierto el debate en Bolivia con Giannini, ha abierto el debate en Perú con... Mañana, si quieres, hermano, hablamos toda la mañana, te va a ir la hora. Pero yo quería acabar sobre este otro punto, ¿no? Nosotros los bolivianos en este momento debemos pensar de que el Estado boliviano se va a dar una oportunidad el 17 de agosto. ¿No? Y que no somos un Estado fallido. Orgullosos debemos enarbolar nuestra tricolor, orgullosos debemos sentirnos que somos un Estado democrático, porque hace más de 30 años que no hay un golpe militar acá, y orgullosos también debemos decir que con nuestras propias fórmulas internas de Bolivia estamos y vamos a salir adelante. Creo que ese debe ser el concepto y que obviamente todos deseamos esos mejores días. Lo de Giannini, lastimosamente, es un tema que lo vamos a discutir, Never, cuando gustes. Eso está ahí para la mesa, porque vamos a justificar también jurídicamente por qué Giannini para nosotros ha sido una golpista, ¿no? Y está catalogado no por nosotros, sino porque así la teoría jurídica lo explica, pero lo vamos a debatir, no hay ningún problema, Never. Cuando ustedes gusten, convóquenos y estamos acá presentes. Muy bien, quiero ir cerrando y con la experiencia que tienen ustedes en haber estado en representación del país como embajadores, como encargados de negocios. ¿Cómo se hace? ¿Qué acciones de diálogo son necesarias a partir porque hay un quiebre, ¿no? Quiere ser o no, hay un quiebre entre declaraciones de la presidenta, la respuesta de Arce Catacora, que se hizo esperar, pero bueno, finalmente respondió. Pablo, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué acciones de diálogo para mejorar la comunicación y evitar justamente este tipo de declaraciones que puedan generar malestar? Es que tiene que ocurrir lo que está ocurriendo, porque nosotros en Latinoamérica tenemos ya una cultura democrática. Bien decía Marcelo, es importante que entendamos que cuando un presidente está diciendo alguna cosa, bueno, fíjate hoy, el presidente Trump, todo el mundo le contesta. Más allá de la institucionalidad democrática americana, el tema para ellos es la discusión económica. Y estás hablando de todos los bloques del mundo con respecto a aranceles y todo. Hoy la discusión es económica. De nada sirve, bueno, vamos a entrar siempre a este tipo de fricciones necesarias, especialmente porque están relacionadas con la institucionalidad. Pero, ¿dónde vamos a aterrizar? La forma de concluir esto, de avanzar, es primero cerrando capítulos que ayuden a que los pueblos, nuestros pueblos, la diplomacia de los pueblos, que ha sido establecida justamente para que no dependas del funcionario público de turno que esté en la Cancillería o en un consulado como estamos nosotros, sino que el pueblo haga acciones comerciales, acciones culturales, acciones de unión, de unificación. Eso, por ejemplo, tiene una clara lógica y está basada en que es la gente la que nos importa, es la gente la que va a seguir desarrollando hacia adelante la cultura de los pueblos. Entonces,
me presto en cualquier momento a seguir discutiendo estos temas, más aún ahora, como bien decía Marcelo, tenemos fe en un país como el nuestro que en 17 días va a tener sus elecciones, hay candidatos inscritos, hay partidos políticos inscritos, las propuestas están en conocimiento de la gente, la institucionalidad está en marcha y vamos a tener una fiesta democrática. Por supuesto que sí, para eso hemos peleado, hemos entrado en política para cuidar los aspectos que nos corresponda cuidar. Y tenemos que sentirnos orgullosos, porque Bolivia, más allá de cualquier cosa, es un ejemplo en muchos aspectos, no solamente para el continente, sino para la humanidad, y yo lo veo así. Yo me siento un patriota, me siento orgulloso de mi país, y lo menos que puedo hacer es dejar este legado para mis hijos y mis nietos. Muy bien. Marcelo. Estaba revisando, Never, y con esto no sé si ya vamos a acabar, pero si quieres, quiero comentar un tema. Estaba revisando ahorita y Dina y Lucho Arce están compitiendo por ser cuál es el presidente con menos porcentaje de apoyo. Lucho está por el 2.5% de apoyo en Bolivia. Es una verdad por la mala gestión que está realizando, no lo vamos a negar. No, eso es no le vamos a venir a decir otra cosa a la gente. Estamos pasándola mal en Bolivia, pero no por eso hemos un estado fallido. Pero la compañera Dina, presidente de facto, y así la denomino yo también, tiene el 2, o sea, está menos que Lucho, el apoyo que tiene ella en Perú. Si usáramos su lógica, ¿no? y repito, los actos de corrupción, las muertes que tiene encima la señora Dina, sacaríamos la conclusión en que el Perú es fallido, pero no lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Lo digo solamente de una manera así irónica, porque el hermano pueblo de Perú merece pero de corrupción no nos conviene hablar, pero no va mal, ¿no? No, pero te digo, o sea, si la señora, no hablo de nosotros, yo hablo de la señora. Si la señora, digamos. En junio, una calificadora dijo que Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo a nivel mundial. No lo sé, hay casos más grandes, pero bueno, somos un país con corrupción y todos en realidad. Tú te fijas España, te fijas Estados Unidos, no, o sea, la corrupción está en todo lado, lastimosamente. Es un mal que aqueja a todos, a los países de derecha, a los países socialistas. Creo que al comunista no, porque en China, al que hace corrupción, no sé si usted sabe, Never, Ciudadanos, se va de este mundo. Así de radicales son allá. Allá la delincuencia y la corrupción no es aceptada. Hace unos días más veía que unos alcaldes corruptos en China fueron dictaminados por la justicia con la pena de muerte. No sé si algún día llegaremos a analizar esos extremos, pero pareciera que metamos preso por corrupción. Ya, sí, ¿no? ya, pero no. Pero yo quería preso. Desde la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que salió para luchar contra la corrupción, tiene que darse. Y contradice a lo que justamente dice. Comparto ese criterio, con todos, estimado compañero. Todo aquel que sea visto con corrupción, aprovechándose del Estado boliviano, de las arcas de los bolivianos, porque ese es un dinero público, tiene que ser sometido y rápidamente. No como el puente millonario, imagínate, ese puente millonario que tiene tanto índice de corrupción, ya van pasando creo los 7, 8 años y no hay ni un técnico detenido. Pero voy a volver al tema, acabo con esto, déjame acabar con lo siguiente. Entonces te decía, si para Dina Boluarte un Estado boliviano con los hechos negativos que hemos analizado ahora es fallido, entonces para Dina Boluarte el Perú también debería ser fallido. Y no es así. No hay que sacar conceptos a la ligera, no hay que ofender a un hermano país a la ligera. No, nosotros respetamos mucho al Perú, a la Argentina, no podemos estar de acuerdo con Milei, no estoy de acuerdo que Milei masacre, por ejemplo, a los jubilados, pero eso no significa que deba ofender a todo un pueblo argentino. Tendré mis cosas y mis cuestionamientos a Milei. Al final Milei es pasajero, el Estado argentino es para siempre. Y al Estado argentino y a su gente hay que respetar. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer. Podemos atacar a los políticos, sí. Hubiera sido interesante que la DINA ataque, por ejemplo, a Lucho. Está de acuerdo, o sea, que lo ataque, que diga mala gestión. Pero no podía, y hacía un exabrupto, atacar a todo un pueblo boliviano y decir Bolivia no estaba fallido. O sea, ahí creo que se le pasó. Y lo menos que le queda a la señora, y creo que su canciller lo quiere decir ahí, pero seguramente por cuidar su espacio político no lo dice. O sea, si yo creo que ese canciller tuviera la orden, se pediría disculpas, porque creo que eso es lo mínimo que deben hacer. Pero ya hay muchos políticos, mucha gente de Perú ha salido a pedir disculpas a nombre del Perú, porque han indicado de que esa no es la voz del Perú, es la voz de una señora que está ahí por azares del destino, pero que no es la voz del pueblo peruano, porque entre el pueblo boliviano y el pueblo peruano siempre ha existido una hermandad de raíces antes de la colonia incluso, y obviamente que hace que tengamos que mirarnos siempre de manera unida entre peruanos
peruanos y bolivianos. Muchas gracias. Vamos a invitarlos para otro análisis, para justamente también ya hablar de política y de lo que está pasando. Voy con Rosy Sánchez en el consulado argentino. Rosy, vamos a escuchar también la apreciación que tiene el cónsul argentino sobre los objetivos de la política exterior que se tiene, cómo ha cambiado desde el ingreso de Milei la relación internacional con Naciones Unidas, con los países vecinos y sobre todo el efecto de la crisis, ¿no?, que tenemos en el país. Hoy los argentinos vienen a comprarnos más productos a Bolivia. ¿Cuántos argentinos vendrán diariamente y cuál es este efecto? Rosy. Así es, Never, muchísimas gracias. Ya nos encontramos nosotros con el cónsul de Argentina acá en Bolivia, justamente Edgar Flores, con quien vamos a conversar acerca de este tema. Bueno, mayor afluencia en Bolivia, efecto de la situación de crisis económica, bueno, se ha evidenciado por lo menos de que los ciudadanos argentinos están optando por visitar a Bolivia. Coméntenos, hay algunas cifras que ya también se han podido recolectar de migraciones. Coméntenos cómo está este efecto económico generando en favor, ¿no?, de los ciudadanos argentinos. Buen día. Sí, buen día. Sí, efectivamente, en lo que concierne a esta circunscripción consular, que es el departamento de Tarija, menos la provincia de Gran Chaco, porque en Yacuya tenemos otro consulado, y también tenemos 4 consulados más en Bolivia, ¿no? En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y bueno, entonces en La Paz la embajada y el consulado en La Paz y Cochabamba y Santa Cruz. Pero bueno, con respecto a las cifras comparativas de julio del 2025 y julio del 2024, ha habido entradas y salidas de turistas que se han duplicado, casi duplicado, de 72.600 más o menos ingresos y egresos de turistas en julio del 2024, pasamos a más de 140.000 turistas que ingresan que ingresaron y egresaron en el mes de julio 2025 por el paso fronterizo, que es el que tenemos más cercano, el de Bermejo, Aguas Blancas, ¿no? Ahora, se ha duplicado, ¿no? Haciendo una comparación de la gestión pasada con la gestión actual, prácticamente el ingreso a Bolivia. ¿Factores a qué obedecen justamente este incremento? Bueno, esta comparación entre julio 2024 y julio 2025 permite delindar algunas causas. Ya no sería estacional, porque, bueno, si bien están las vacaciones de invierno, pero bueno, comparativamente, entre julio de 2024 y 2025 se ha duplicado la afluencia de turistas, así que deberíamos ver otras causas, o como usted adelantaba, la cuestión de la diferencia de cambio, de tasa de cambio y de precios, que es más conveniente ahora comparativamente con el año pasado, para que los turistas argentinos vengan a comprar y a gastar a Bolivia, sea por cuestiones puramente, digamos, de comercio o también turísticas, ¿no? Y eso, y después también la promoción que ha hecho Tarija, el municipio, la alcaldía, para que pudieran para atraer turistas para visitar Tarija este año, ¿no? De acuerdo a estos datos que usted te mencionaba, justamente 140.000, ¿no? Turistas, ¿cuántos por día aproximadamente estarían ingresando? Bueno, esa cifra no la tenemos, pero bueno, podemos dividir por 30, digamos, pero no, eso sería, digamos, engañoso porque no sabemos exactamente por día, pero como promedio sí, como promedio puede ser. Así que, bueno, sería 140.000. A ver, Never, haga por ahí las cifras. Bueno, hay ingreso tanto por el puente internacional como por las chalanas. Coméntenos un poquito cuál es la mayor afluencia por donde se da este ingreso y también salida de estos ciudadanos argentinos.
Bueno, en el caso de la frontera Bermejo-Aguas Blancas, como saben, tenemos 12 pasos fronterizos específicos, ¿no? Uno es el puente, donde más o menos se reparte en forma más o menos igual, me refiero al otro ingreso, al otro punto de ingreso que es el registro en Puerto Chalanas. Estamos de los 140.000, tenemos 75.000 desde el puente y 65.000 desde Chalanas. ¿Estos dos puntos fronterizos son autorizados por tanto para el paso del gobierno argentino y boliviano? Así es, sí, son coordinados entre los dos gobiernos, ambas autoridades de frontera, ¿no? ¿Hay requisitos que se exigen, por ejemplo, a estos ciudadanos para que ingresen al país o de Bueno, por turismo no hay más requisitos que un documento vigente, ¿no? Y el plazo de permanencia tanto en Bolivia como en Argentina para turistas del otro país es de hasta 90 días. 90 días. La mayor parte de la población que ingresa a Bolivia es por turismo, en este caso por las compras, o también hay personas que vienen a realizar algún tipo de trabajo, por ejemplo. ¿Cómo se ha podido evidenciar? Bueno, el trabajo no, porque no está incluido en esta cifra, ¿no? Esto se supone que habría que discriminar en ese caso, pero digamos, ya para trabajo tanto Argentina como Bolivia tienen otros requisitos, ¿no? Hay que tener una visa. En este caso, que es simplemente visita, turismo y comercio, pero estamos hablando de pasajeros, digamos, que vienen por unos días, tanto de un lado como del otro. No se puede discriminar, digamos, pero por información no corroborada, se estima que muchos de ellos, lo que pasa es que también es difícil saber si cruzan la frontera y van a Bermejo y nada más, o vienen para Tarija y otros y van también a otros departamentos, ¿no? Si vienen más por turismo que por la diferencia de precio para comprar mercadería, ¿no? En fin, es difícil saberlo. Muy bien. En ese marco, ¿cómo están las relaciones entre Bolivia y Argentina? Porque se ha hablado de repente de colocar justamente una valla en la frontera. Las relaciones actualmente son, no sé, con el gobierno argentino, de alguna manera son las adecuadas. ¿Qué considera usted? Bueno, hay conversaciones bilaterales, si bien digamos, aclaro que los consulados no manejamos las relaciones binacionales, ¿no? Eso lo maneja nuestra embajada en La Paz y la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. Pero por lo que sé, entre dos países vecinos siempre hay con una frontera común tan grande, hay muchos intereses comunes y hay conversaciones que son constantes, ¿no? Y preparación también de reuniones para manejar las cuestiones de frontera. En el caso de este paso, la cuestión del alambrado que se habló hace unos meses atrás y la construcción del alambrado, etcétera. Hay, como usted sabe, varias cuestiones donde la que aparece no es tanto la cuestión del contrabando, sino más bien del narcotráfico, ¿no? Que son formas de control. Así que pero siempre se respeta y se ha hablado en conversaciones bilaterales sobre la situación socioeconómica de la frontera, ¿no? Donde hay familias de un lado y del otro que viven del comercio. Así que son cuestiones también de proporciones y de productos también, porque hay productos que están habilitados y permitidos
limitados por cantidades, ¿no? Por día, y también hay productos y sustancias prohibidas. Muy bien, Never, no sé si tiene consultas para el cónsul justamente que nos ha atendido amablemente en esta jornada para conocer las estadísticas, sobre todo con este incremento del ingreso de ciudadanos argentinos en Bolivia. Adelante. Muchas gracias, un saludo al cónsul argentino que nos acompaña, pudiendo dar datos importantes, Edgar Flores Tiravanti, que está justamente hablando sobre el ingreso de ciudadanos argentinos. Yo tengo otro dato que ha salido en los medios, que cerca de 10.000 argentinos cruzan la frontera solo en Bermejo. ¿No? Solo en Bermejo, estaríamos hablando más o menos de 300.000 ciudadanos. Tú dices que son 140.000. Estos 140.000 son los registrados que entran legalmente, y porque hay en el espacio de la frontera, todos sabemos, los que conocemos Bermejo, que hay puntos de ingresos que no son controlados, ¿no? Y muy bien, muy buena su aclaración. Exactamente, la cifra de 140.000 digamos, ingresos y egresos, ¿no? Entradas y salidas son las registradas, por supuesto, ¿no? La cifra que usted da de 300.000 por mes es un estimado, así que sí, incluye también las entradas y salidas irregulares, ¿no? Que sabemos que son constantes, ¿no? Ajá. ¿Qué se está haciendo para mejorar el tema del control? Hemos escuchado de que justamente Bolivia tiene problemas con el tema del narcotráfico. Lo dijo la ministra Bullrich, que se ha referido sobre este tema, de que el 90, casi 100% de narcotráfico que ingresa a Argentina es por fronteras bolivianas. Sí, bueno, como aclaraba antes, los consulados no tratamos las cuestiones de frontera, de seguridad, digamos, ni de contrabando ni narcotráfico, ¿no? Nuestra función es otra, ¿no? Así que la información que tenemos es la información que manejan los medios, ¿no? Dependemos de otro ministerio, no dependemos del Ministerio de Seguridad de Argentina, sino del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero bueno, sí, la cuestión del narcotráfico es una cuestión que no solamente concierne a Bolivia, sino también a Argentina, ¿no? Y por eso se trata de coordinar las políticas de control. Bueno, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Qué impacto han tenido el cambio de políticas del gobierno de Javier Milei con el entorno boliviano? ¿Cómo ha cambiado esta relación? ¿Se ha afianzado, no se ha afianzado? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la política exterior argentina actualmente? Bien, bueno, le recalco otra vez la cuestión de que de los consulados no intervenimos en el diseño de la política exterior, ¿no? Simplemente somos ejecutores, somos funcionarios o servidores públicos. Sí, bueno, entendemos en el caso concreto de esta circunscripción consular, que incluye el paso Bermejo a Aguas Blancas, los problemas que hay, que bueno, como le digo, algunos son de orden vinculados a cuestiones de seguridad, y otras son también cuestiones económico-sociales, ¿no? En la frontera donde hay familias de un lado y del otro que viven del comercio, y que mucho de ese comercio es irregular, sí, eso lo sabemos todos, ¿no? En ese contexto, la relación entre los dos países en esta circunscripción se maneja, digamos, está focalizada en tratar de resolver esos problemas, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decirle. Muy bien. Edgar, muchas gracias por el contacto, gracias por conversar con nuestro medio. Hasta un próximo momento. Buen día. Muy bien, gracias a usted igualmente.
Muy bien. Permítanos una pausa en la Radio TV. Venimos en breve esta mañana. Al volver de la pausa tendremos otros detalles también de lo que está ocurriendo justamente con las repercusiones de las declaraciones de Dina Boluarte. Venimos en breve. Enseguida volvemos con Radio TV en vivo. Sábados y domingos por este tu canal.